Hola, gracias por acompañarme. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una maestra de lo que la Biblia enseña, también testigo de Dios, testigo de Jehová y una ministra ordenada. Hoy voy a continuar con lo que dice el libro de Apocalipsis o Revelación y voy a continuar con la descripción que se nos da en Revelación acerca de los jinetes que se ven cabalgando. Claro que los jinetes que se mencionan no son literales, no son los caballos o los jinetes no son literales porque obviamente estas cosas no existen en el cielo, no están en el cielo, pero Dios nos ayuda a nosotros a poder entender su propósito y las cosas que van a suceder, y de acuerdo a lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis, que van a suceder entre poco tiempo. He considerado el jinete del caballo blanco. Sabemos que ese es Jesucristo. Él se le ha dado ahí, tiene una corona y un arco. Se le ha dado poder y autoridad en el cielo, sobre los ángeles, y en la tierra, sobre nosotros los seres humanos que queremos estar bajo la soberanía de Dios. Básicamente, Jesucristo está haciendo que las cosas que Dios, el propósito de Dios, se llegue a cumplir. También el caballo de fuego o el caballo de color rojo que se menciona que cuando Jesucristo es entronizado como rey, que se le da la autoridad, también a ese mismo tiempo estos otros jinetes salen a cabalgar, pero claro que van en contra de Jesucristo. Hoy voy a considerar el caballo que sigue, que es el caballo del color negro. Y ahí comienza y si tiene su Biblia, por favor acompáñeme para que vea lo que la Biblia dice. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, 5 y 6, dice: cuando el Cordero abrió el tercer sello, o sea, este es el tercer sello de ese rollo que Juan vio, que no había nadie que podría abrir ese rollo, pero se aparece alguien que sí podía, y era el Cordero de Dios, era Jesucristo, y él pudo abrir ese rollo para ver lo que se le había dicho, o lo que Dios, el propósito de Dios. Ahí dice en el 5: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí decir al tercer ser viviente: adelante. Y vi entonces un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza. En medio de los cuatro seres vivientes oí lo que parecía una voz que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. No desperdicies el aceite de oliva ni el vino. Ese es el tercer sello. El segundo sello fue el del caballo color rojo. Y claro, vemos que ahí el caballo del color rojo significa guerra. Dios ahí está dejándonos saber que al ser Jesucristo entronizado como rey, iba a causar guerra, que fue lo que pasó. Pero claro, que la guerra no solo se visualiza aquí entre nosotros los seres humanos, sino que comienza en el cielo, cuando Jesucristo pelea contra Satanás y sus demonios y los
hecha a la tierra. La presencia de Jesucristo es visible, tiene la autoridad. Ya Satanás y sus demonios no pueden subir al cielo y bajar a la tierra como estaban haciendo desde el principio de la creación de los humanos. Al Jesucristo ser entronizado, hace eso, pero vemos que Satanás, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, se enfurece y continúa persiguiendo a aquellos que están del lado de Jesucristo. Claro, no es algo nuevo porque eso es lo mismo que hizo cuando Jesucristo estaba vivo. Este caballo es un caballo negro del tercer sello que Juan observa. El tercer querubín, vemos que cada vez que Jesucristo ha abierto un sello, un querubín habla. Vemos que en el tercer querubín tiene rostro como de hombre, lo que representa la cualidad del amor, el amor basado en principios, que abundará en el nuevo mundo que esté bajo la soberanía de Dios. Entonces podemos estar seguros que en despliegue de amor, el jinete del caballo blanco, quien tiene el reinar hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, eliminará la calamitosa situación que Juan observa. Y claro, junto con eso, todas las otras cosas, ¿no?, que han sucedido. Lo que ve ahí Juan dice: y vi y miren un caballo negro que iba sentado sobre él, y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. ¿Qué es lo que representa la balanza? Las personas que tienen negocios y venden ya sea comida o ya sea grano que se venda por libra, sabe la persona, o cualquier otra cosa también que se vendan por libra, pero específicamente tiene que ver con la comida, ¿no? Cuando vamos al supermercado y hacemos nuestras compras, queremos comprar cierta cantidad, lo ponemos en la balanza para saber cuánto pesa. Si queremos 2 libras, entonces podemos saberlo porque usamos la balanza. Entonces, estas balanzas significan lo que resulta usualmente de las guerras. Sabemos que la violencia, las guerras no llevan a nada bueno. Detienen el progreso en realidad. Causan hambre, pestilencias, todas esas cosas resultan de la guerra. Entonces este caballo color negro con este jinete representa el hambre que usualmente salen desde las guerras, ¿no? Sabemos que todo esto pasa en el día del Señor, o sea, en el día del Señor Jesucristo. En el día en que Jesucristo, o en el tiempo en que Jesucristo es
nombrado como rey oficialmente. Desde 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el hambre ha sido un problema mundial continuo. Sabemos que esa guerra afectó a las personas mundialmente. El hambre es secuela del guerrear. Desde aquel entonces, cuando Satanás está enfurecido y manipula y controla de una manera más directa, más personal para él, al mundo entero. Los recursos que normalmente se usaran para alimentar a las personas con hambre suelen emplearse para suplir armas de guerras. Sabemos que en un tiempo ha habido la situación que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se fueron a la guerra, hubo una escasez de metal. Las sillas de hierro, todas esas cosas se usaron para transformarlas en armas de fuego, para poder usarse en lo que son las guerras. También se ha reclutado a los agricultores y a los campos, y usando también los campos desolados para la guerra y por las guerras. Y también se han hecho de tácticas para destruir todo lo que pueda facilitar el avance del enemigo, impidiendo la producción del alimento. Y claro, esto es algo que pasa desde 1914, cuando la Primera Guerra estalló, la Primera Guerra Mundial estalló. Sabemos que desde ese entonces las personas se han mantenido en alerta. Surgió después la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue todavía más violenta. Causó todavía más escaseces también de alimento, así como se había predicho, como Jesucristo dijo que iba a pasar. También vemos ahí que millones de personas perdieron su vida por la escasez de alimento. El caballo el jinete del caballo negro del hambre no se aplacó al terminar estas guerras. Sabemos que en muchos países todavía hay mucha pobreza, y vemos que también surge por los gobiernos que usualmente llevan a las personas, a sus súbditos en sus reinos que tienen, al pueblo, les causan mucho sufrimiento. Y esas personas, nosotros los vemos en lo que son las noticias. Son cosas que están pasando todavía. No podemos decir, bueno, en el mundo entero todos los gobiernos son buenos. Sabemos que no es así. Sabemos que en la mayoría las personas están sufriendo de algún modo u otro, y se ve mucha pobreza, y en lo que es la pobreza es las escaseces de alimento que todavía tenemos. Y bueno, eso es algo que dijo Jesucristo que iba a pasar, y ahora estamos viendo cómo es que estas cosas han pasado. Como secuela de la Segunda Guerra Mundial, hubo más escaseces de alimento y hambres, mientras el caballo negro continuaba su galopear.
a mediados de 1987 el Consejo Mundial sobre los Alimentos informó que alrededor de 512 millones de humanos eran víctimas del hambre y que cada día 40.000 niños mueren de causas relacionadas con el hambre. Esto es algo que todavía continúa. Esto es algo que todavía vemos que pasa en países que están bastante poblados. Y claro, sabemos que esto es, si vamos a el capítulo de Mateo 4, 8, ahí Satanás se expone a él mismo y sus intenciones. Cuando le dice a Jesucristo, en el Mateo capítulo 4, versículo 8, y si tiene su Biblia, búsquelo para que usted vea lo que la palabra de Dios dice. Ahí dice, en el 8, luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. ¿Qué es lo que se le estaba diciendo aquí a Jesucristo? ¿Qué es lo que Satanás le dijo a Jesucristo que le iba a entregar, que le iba a dar? Ahí le dice, luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Prácticamente demostrando que eran de él, porque si él no se hubiera creído el dueño de estos reinos, entonces, ¿cómo se lo iba a dar? Pero le dice ahí, te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. Satanás tiene al resto de personas, ya sea que la persona sepa o no, que está haciendo un acto de adoración a Satanás, porque cuando no sabemos, entonces podemos ser víctimas de Satanás y de lo que él quiere que se haga. Ahí vemos que Satanás le ofrece a Jesucristo estos reinos y su gloria. Entonces aquí, en este tiempo, que Juan está viendo esta visión con estos jinetes, y claro, teniendo la cólera contra aquellos que le dan adoración sagrada a Jehová Dios, entonces se ve, o Juan se le da la visión para que visualice lo que iba a ocurrir, que ya era algo que Jesucristo había dicho que iba a pasar cuando estaba predicando, cuando era un ser humano aquí en la tierra. Juan nos dice, y oí una voz como si fuera en medio de las 4 criaturas vivientes decir, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite de oliva ni el vino. Con una sola voz los 4 querubines dejan saber a Juan que es necesario vigilar cuidadosamente el alimento disponible, porque se iba a escasear. Tal como pasó también en el tiempo de Jerusalén, antes de la destrucción del año 607, antes de la era común. En los días de Juan, porque tenemos que ver también que cuando la Biblia explica, claro,
sabemos que estos jinetes no eran caballos, no son caballos cabalgando en el cielo, y no son jinetes cabalgando, pero se da la muestra, ¿no? Porque los caballos usualmente se usan en las guerras. Estamos hablando acerca de lo que iba a pasar aquí en la tierra. Dios nos está dejando saber por medio de estas visiones, de esas cosas que Juan vio. Y claro que la descripción es para uno de ser humano entenderlas. Son los caballos, los jinetes, todo se encuentra aquí en la tierra, entonces es para nuestro entendimiento. En los días de Juan se consideraba que 1 litro de trigo era la ración diaria para un soldado. ¿Cuánto costaría dicha ración? 1 denario. Ese era el precio. O sea, el salario de un día completo. Si lo vemos así, que un plato de comida puede llegar a costar el salario de alguien, si usted se pone a pensar cuánto usted cobra por día, y entonces lo que podría comprar con lo que usted ha ganado, se nos dice aquí la comparación era un plato de comida, una ración. Entonces, ¿qué también sucedería si el hombre tenía familia? Pues bueno, podría comprar 3 litros de cebada sin refinar. Aún aquella cantidad solo alimentaría a una familia pequeña. Y no se veía a la cebada como un alimento de tanta calidad como el trigo. Y sabemos que por alguna razón u otra, después de lo que son las guerras, que también atrae a lo que son las pestilencias, las enfermedades, los virus, todas esas cosas que son causadas, la malnutrición que lleva a muchas enfermedades, aparte de las enfermedades que heredamos también, vemos que los alimentos son escasos o se escasean. Quizás en algunos lugares donde todavía hay, que se puede decir, bueno, estos países están haciendo mejor financieramente, pero sabemos que en la mayor parte de la tierra no es así, que hay mucha pobreza y que ha sido causa por las guerras. ¿Qué significa el que se diga no dañes el aceite de oliva ni el vino? Bueno, el aceite de oliva, si comparamos, ¿no? Alguien que use un aceite de oliva, por ejemplo, entre las cosas que uno puede comprar cuando uno tiene poquito, uno claro que se fija muy bien en el precio y el aceite que se use, sea quizás el aceite de maíz, el aceite vegetal, el más barato que se puede encontrar, porque son más baratos en lo que son de grano o de la flor. Pero vemos que ya el aceite de oliva y el vino son cosas que uno las compraría ya cuando uno tiene un poco más de dinero. Ahora, ¿qué quiere decir con eso de que no dañes el aceite de oliva ni el vino? Algunos puede ser que piensen que significa que aunque muchas personas experimentarían escasez de alimento y hasta estarían en peligro de morir de hambre, los lujos de los ricos no recibirían daño. Pero en el Oriente Medio el aceite y el vino no son realmente artículos de lujo. Entonces ahí vemos cómo es que puede hacer que no quepa ese pensamiento. En los tiempos bíblicos, el pan y el aceite y el vino se consideraban alimentos básicos, o sea,
que se podían encontrar en la casa de cualquier persona. Y vamos a ver lo que dice ahí Génesis 14:18 en referencia de eso. Y si tiene su Biblia lo puede buscar, es Génesis 14:18. Génesis 14:18 dice: y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Ahí vemos que Melquisedec sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces era algo común que se podía encontrar en la casa de cualquier persona en los tiempos bíblicos. El agua no siempre era buena, y eso se sabe también que en otros países, en diferentes países o de país en país, vemos que con lo que tiene que ver el agua, las personas tienen que tener cuidado, porque en el agua, si está contaminada de algo, de lo que sea, uno puede llegar a adquirir bacterias o ciertas enfermedades por el agua. Entonces, en aquel tiempo también, en el tiempo bíblico, el agua no siempre era buena, y por eso comúnmente se bebía vino. Y esta bebida a veces se usaba también como medicina. Sabemos que a Timoteo, el apóstol Pablo le recomendó que bebiera con su comida o con lo que él tomaba, aparte de las cosas que él tomaba, que tomara vino, porque tenía un problema del estómago. Y también respecto al aceite, en los días de Elías, a la viuda de Serepta era pobre, pero todavía le quedaba aceite con el cual cocer la harina que aún tenía también. Entonces vemos que el mandato, no dañes el aceite de oliva ni el vino, parece que es un consejo de no usar estos artículos básicos demasiado rápido, sino que economizarlo. De otro modo, recibirían daño, es decir, se acabarían antes de que el hambre terminara. Pues claro, también sabemos que Jesucristo va a terminar con todo lo que es la violencia, que son parte de las guerras, el odio que las personas se tienen unos a otros y se matan unos a otros. Lo vimos en una escala mucho menor cuando vimos que Caín, en la documentación bíblica, se nos dice que Caín mató a su hermano. Entonces, con esos rasgos, con esa clase de sentimientos, así como Caín, vemos que el mundo entero se ha llenado de esa característica, lo que es el abuso, las violencias, el odio, la falta de amor natural, o sea, que se tendría que tener entre las personas que son familiares, pero vemos que también eso ha escaseado. Pronto Jesucristo, que está ya reinando, su gobierno reina entre medio de sus enemigos, él pronto usará su autoridad y poder para deshacerse de estos jinetes que representan estas cosas malas, la
guerra, el hambre, las escaseces de alimento que provienen también de la guerra. Y vemos que de acuerdo a Salmos 72:7 dice: en sus días el justo brotará y la abundancia de la paz hasta que la luna ya no sea. Llegará a haber abundancia de grano en la tierra. En la cima de las montañas habrá sobreabundancia. Esto es lo que Dios nos promete para el futuro. Abundancia, abundancia de paz. Y vemos cómo la paz se combina con el tener en abundancia. Y vemos cómo la guerra se compara con el no poder progresar, porque en realidad no podemos progresar si hay violencia y si hay abusos y todas las cosas malas que existen. No se puede. La siguiente presentación se va a basar en el caballo pálido y su jinete. Este va a ser basado en el cuarto sello y también proviene de las guerras y del hambre de los dos jinetes que ya he considerado. Pero bueno, eso va a ser para la semana que viene, el jueves que viene. Le doy gracias por haberme acompañado y espero que continúe con un bonito día jueves. Adiós.